Bienvenidos a todos, estamos aquí con Juan Martín Rodríguez, exjugador de tenis argentino y actual comentarista de televisión en Movistar Plus de los partidos de tenis que se pueden visualizar por la plataforma. ¿Qué tal, Tincho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Todo bien, aquí listos para tener una gran charla sobre tenis, sobre un deporte maravilloso y un deporte que a todos nos encanta. Bueno, primero de todo quería pedirte si te podías introducir, hacer una pequeña presentación sobre quién eres para que la gente lo sepa, aunque yo creo que ya algunos te conocerán. Bueno, principalmente, bueno, como bien decías, ¿no? Mi nombre es Juan Martín Rodríguez. Actualmente soy comentarista de tenis en Movistar, soy entrenador de tenis. Eh, y hace casi 14 años que vivo en España. Soy de Mercedes, una ciudad a 100 kilómetros de Buenos Aires. Los últimos 11 años antes de venirme a vivir a España, trabajé en Buenos Aires. Yo intenté jugar o jugué profesional hasta los 20 años, a los 20 lo dejé, ahí en la misma academia donde yo entrenaba me puse a trabajar 8 años más y bueno, luego entrené trabajé en una academia donde había en ese momento varios jugadores top 100. Yo empecé como sparring de ellos y a medida que fue pasando el tiempo terminé viajando con jugadores como entrenador hasta más o menos 150 del mundo, muchos futures, muchos challengers. Y después cuando me fui a España, caí en la academia que tenía Carlos Moya y Roberto Carretero en Madrid. Fui director de la escuela base de esa academia y bueno, a partir de ahí ya empecé con algunos proyectos propios y ahora estoy dedicado en pista un poquito más al tenis social y muy dedicado también a la parte de comentarista en Movistar Plus. Comentando los partidos, llevas ya unos cuantos años. Yo creo que tu labor es bastante importante, ya que tener a alguien que ha estado tan cerca del mundo del tenis comentando partidos de este estilo es algo muy importante. La primera parte en la que quería entrar en esta entrevista es algo que valoras mucho y que hablas mucho siempre en los comentarios de los partidos y que yo creo que es muy importante. Y me quiero lanzar esa pregunta porque durante estos días es la que más ganas he tenido de preguntarte, y es la capacidad mental, la mente, lo importante que es la cabeza en el tenis. Tú haces mucho hincapié cuando estás comentando un partido, el tenis mental, la mentalidad de los jugadores, el saber mantener la concentración en los partidos, en mantener una estabilidad, en lo importante que es la psicología en el deporte y sobre todo pues en el mundo del tenis. Entonces te quería preguntar, ¿qué te ha hecho llegar a esa idea, a ese pensamiento que tienes, que consideras tan importante o casi al mismo nivel de importancia que ser bueno, tener una gran cabeza y una buena mente en ese deporte? Yo creo que principalmente es lo que te marca la diferencia, ¿no? La toma de decisiones en los momentos del partido. Al final, en un partido de tenis hay distintos tipos de situaciones, distintos tipos, tú vas pasando por distintos tipos de emociones, ¿no? De repente puedes estar muy nervioso por el inicio del partido, te puedes relajar un poco porque lo ves que se te está dando demasiado fácil, puedes estar enfadado porque las cosas no te salen como te gustaría que te salgan, hay, hay hay una gestión de emociones importante a la hora de salir a competir y el que mejor lo hace es el que termina ganando más cantidad de partidos, ¿no? Al final es todo difícil, dentro de que es muy difícil pegarle a la pelota como le pegan ellos, es muy difícil tener la preparación física que tienen ellos y es muy difícil tener la cabeza que tienen ellos. Dentro de eso, creo que lo más complicado, y si tengo que elegir una de las tres, a nivel mental, ¿no? Porque al final la técnica se puede trabajar bien, el físico lo puedes trabajar bien, pero a la toma de decisiones en momentos importantes o la toma de decisiones a la hora de salir a competir, no es que quizás es lo más difícil de poder entrenar y la resiliencia que tiene que tener un jugador a la hora de competir, el aceptar, sobre todo el aceptar las cosas como son y no como uno le gustaría que sean. Eh, en momentos cuando la adrenalina está muy alta, cuando las pulsaciones están muy altas, al final, yo te lo contaba al principio en mi introducción, yo no tuve punto ATP y cuando dejo de jugar al tenis, fui sparring de varios jugadores top 100. Entonces, sí, que tenísticamente yo no estaba a ese nivel, pero sí que podía entrenar con ellos y estuve muy lejos de poder ser top 100. Entonces, creo que a la hora de salir a competir, el poder que no te gane la emoción por delante de lo que tienes que salir a hacer, creo que es fundamental. Vale, sí, muy, muy interesante lo que dices, sobre todo el tema de la adrenalina, lo que has dicho tú.
mantener la adrenalina, sobre todo en partidos importantes. Ahora que, por ejemplo, estamos en este US Open, te quería poner ejemplos como, por ejemplo, lo que se vivió el otro día en el caso de Medvedev, que es el jugador, yo creo que el claro ejemplo del jugador que se deja mucho llevar por la mente, o casos específicos que ha tenido también Rublev o incluso Djokovic, que yo, por ejemplo, a Djokovic lo considero un jugador que pese a tener ciertos momentos donde parece que se va a volver loco, o hacer muchos llamamientos o dirigirse hacia su box y hablar mucho, quejarse mucho, siempre como que pese a todo eso mantiene una concentración. Entonces, ¿qué crees que puede diferenciar a unos de otros? Es decir, a Djokovic, que pese a enfadarse, por ejemplo, puede mantener la concentración de Medvedev, por ejemplo. Yo creo que cada jugador es distinto, cada jugador tiene sus propias formas, sus propias maneras. Eh, yo creo que Djokovic tiene mucha experiencia, hay mucho, puede haber mucho de lo que haga Djokovic que quizás parezca que está de una manera y realmente no está de esa manera. No hablo a nivel físico, cuando parece que está mal físicamente, sino hablo a nivel mental. Eh, y no es fácil, ¿no? Estar en esa situación. Es cierto que fíjate que dentro de los segundos que tú tienes entre punto y punto, Mm. hay muchas veces que hay un momento donde tú tienes que descargar, porque si no vas acumulando, ¿no? Hasta que logras entender el momento y la situación, muchas veces vas acumulando un poco y de repente hay un momento de descargue. Lo que pasa es que después de ese momento donde descargaste, a partir de ahí ya vuelves a respirar, vuelves a concentrarte y vuelves a pensar en lo que tienes que salir a hacer. Cuando esa sensación empieza, o ese enfado empieza a transcurrir a abarcar mucho más tiempo entre puntos y vas a sacar y sigues enfadado y te cuesta volver a encontrar ese enfoque, es donde empiezas a quizás a no competir tan bien. Lo que pasa es que también es un tema delicado, es un tema difícil quizás de explicar. Creo que no hay una verdad absoluta y que cada jugador es distinto, porque a Rublev lo hemos visto quizás Sí, queriendo intentar estar más tranquilo y sin sí, embargo es como que por momentos parecía que había perdido un poquito la esencia, ¿no? sí. Entonces es El Rublé que conocemos con los aspamientos, los gritos, sí, 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 claro, entonces también las carreras de los tenistas son largas, hay sí, muchas etapas, sí, generalmente nos acordamos de la última, pero acuérdate, pasaba mucho en Federer, que Federer era la rectitud en sí, persona, hombre, y sin embargo Federer cuando empieza rompía todas las raquetas que sí, usaba. sí, Eh, entonces yo creo que las etapas de los jugadores las carreras son largas, hay muchas sí, etapas, y en este caso, en el de Rublev, creo que él está intentando encontrar el camino. Sabía que quizás con esos enfados, o sentía o consideraban que quizás con esos enfados eh, no iba a mejorar más de lo que había mejorado, que ¿Mm? quizás ellos necesitaban seguir mejorando, y buscaron la manera de encontrar el camino. Yo creo que también a mí muchas veces no me gusta opinar con tanta certeza porque no estoy dentro de los equipos de trabajo. Sí, Creo que, creo que eso es lo más importante. Nosotros muchas veces podemos eh, tener una cierta visión por lo que nos muestran las cámaras, ¿no? exactamente, Eh, exactamente. pero que después, por dentro, por lo que se vive dentro, solamente lo saben ellos. Entonces, suelo ser cauto a la hora de opinar Sí, también. yo creo que un ejemplo de lo que estás diciendo tú ahora puede ser, por ejemplo, el año pasado cuando Alcaraz tuvo esa época, ahora más o menos aquí en Cincinnati, US Open, que cayó en rondas, en las primeras rondas sobre todo, y en Cincinnati ocurrió aquel con Monfils en aquel partido que rompió la raqueta y mucha gente se le tiró encima. O, por ejemplo, lo que está viendo ahora también podemos decir Tsitsipas, que lleva mucho tiempo en un poco, vamos a decir, decadencia, y mucha gente lo achaca también a su actitud, a su forma de ser y todo. Entonces, creo que también es muy importante lo que dices. Sí, yo creo que eso marca un poquito también la exigencia que tiene el circuito. En cuanto Sí. bajas un poquito, te pasan por arriba. O Ujú. sea, en cuanto te desordenas un poquito, creo que anticipas es un poco de desorden,
de intentar encontrar el rumbo, buscó no trabajar más con el padre, buscó algún que otro entrenador, ahora ha vuelto con el padre. Eh, en Alcaraz, bueno, también hemos podido ver por el documental también, ¿no? Un poco que Sí, estaba un poco saturado, ¿no? En sí, aquel se le momento, vio. claro, entonces es ahí donde también todos creo que a la hora de opinar tenemos que intentar ser cautos Sí, porque es muy fácil. sí, es muy fácil estar desde el otro lado, es muy difícil mantener esa intensidad, es muy difícil mantener ese nivel. Eh, y sobre todo también que creo que lo más importante es intentar sacar el 100% de lo que le puede sacar al jugador. Entonces, si Alcaraz necesita esos días, dos, tres, los que sean, para desconectar, para irse con sus amigos o para volver a su casa y estar con su familia, no salir directamente a criticarlo, decir, no, ¿cómo puede ser? Tiene que entrenar todos los días porque si no, no va a llegar. Porque también nos está demostrando que Hombre, al tener la cabeza un poquito más fresca y al poder tener esos días de desconexión, después cuando sí, sale a competir, es un animal. sí, sí, sí. Entonces, creo que siempre tenemos que intentar tener como el ser cautos y escuchar antes que salir a criticar. Muy importante, sí, lo dice lo de Alcaraz, por ejemplo, el año pasado, cuando antes de Queens se fue a Ibiza, aquella famosa semana que luego pierde, creo que fue en segunda ronda de Queens con Draper y llega a Wimbledon y arrasa. O sea, Claro. estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy fácil criticar desde fuera, pero hay que estar dentro de la pista y hay que saber todo, Y que hay que encontrar un equilibrio, no se puede vivir de fiesta, ni se puede obvio. vivir enfermo 24/7 entrenando, porque al final el cuerpo también necesita descanso. Pero y volvemos a lo mismo, ¿no? Cada jugador es distinto, cada cabeza es distinta. Hay ciertos jugadores que necesitan Mm, entrenar más, hay ciertos sí, jugadores que necesitan descansar un poquito más. Los Grand Slams es el ejemplo claro, ¿no? Los jugadores que quizás como objetivo tengan pasar mucha cantidad de rondas y llegar a las rondas finales, los descansos son mucho más importantes sí. que el entrenamiento fuerte en un slam porque es un torneo largo a 5 sets. Sí, 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 sobre todo por el tema también se nota mucho en los partidos estos de primera ronda que ves que los jugadores importantes, por ejemplo, ayer Sinner o Alcaraz el otro día intentan cerrar los partidos muy rápido. Por ejemplo, ayer comentabais en el partido de Sinner como en el tercer set, por ejemplo, a Sinner se le veía jugar de una manera muy agresiva, intentando cosas nuevas que no suele tener en su armario de jugabilidad, que no suele hacer y que lo intentó hacer para cerrar el partido rápido para poder descansar y lo considero también algo muy importante. Y hablando justo de esto del descanso, perdona que te corte si querías decir algo. Dale, dale. Digo, hablando justo esto del descanso, te quería hilar esta pregunta con, ¿crees que todo esto que te he preguntado de la mentalidad, del saber mantener bien una buena psicología en el deporte, ¿crees que esto también puede afectar el hecho de que esté muy sobresaturado el calendario del tenis? Compiten mucho, es cierto. Mm, Pero no sé. Eh, yo creo que hay ciertos jugadores que no compiten tanto mm, también, sí, porque les va bien y tienen la posibilidad de elegir torneos. Lo que pasa es que el circuito es el circuito, te da la oportunidad de poder jugar absolutamente. También hay que verlo de la otra manera, te puede dar la oportunidad de jugar muchas semanas claro, al año. Es cierto, no es fácil, estás 30 semanas afuera de casa, son 30 semanas más o menos, alrededor de entre 25 y 30 semanas compitiendo. Hay muchos torneos que estás obligado a jugar, sí, los Master 1000, varios 500. sí. Creo que Eh, son 4.500 al año, si no me equivoco, una cosa así. sí, ahí me pierdo un poquito, pero, Mm, pero sí. Creo que estás obligado a jugar uno en China, sí, bueno, sí, en la gira de Oriente sí o sí estás obligado a jugar un 500, en la gira de Estados Unidos creo que también. sí. Eh, pero sí, sí, se compite mucho, lo que pasa que, bueno, yo no estoy tan en desacuerdo que haya tantos torneos. Mm, Al final también es un esfuerzo grande mm, que hacen los jugadores hasta los 35, claro. 38. Y luego hay casos específicos, que eso te iba a decir, como Djokovic, que a sus 38 años sigue ahí y que, por No, ejemplo, él ya lo ha dicho, lo dijo justo en la entrevista que dio antes del inicio del US Open, que él se ha dado el lujo de poder elegir dónde jugar y dónde no. Al fin y al sí, cabo, también es algo que te ganas con el paso del tiempo. Al fin y al cabo, cuando eres más joven, estás más obligado a jugar más tiempo, más torneos, viajar más, porque al fin y al cabo es lo que te toca jugando
para ganar puntos, pero en cambio con el paso del tiempo, si te vas asentando, es la ventaja que tiene. No, Djokovic tiene que elegir muy bien porque físicamente tampoco ya tiene 25, por más de que Sí. tiene una disciplina intachable y que vive por y para cuidar su físico, Sí. la edad no te perdona. Es lo que es y las recuperaciones son mucho más lentas cuando eres más grande. Entonces, eh, tiene que elegir bien cuándo competir. Sí, sin duda. Otra pregunta también hilado con esto del deporte y el calendario tan apretado, te quería decir, ahora, bueno, ya el año pasado se jugó la exhibición que hubo en Arabia Saudí, donde se repartieron unas millonadas increíbles que jugaron Nadal, jugó Djokovic, jugaron Sinner, jugó Alcaraz. ¿Crees que esto puede hacer llevar, por ejemplo, o sea, ahora se está jugando mucho, se está dando mucha bola también a los torneos en Dubái, en Doha? ¿Crees que dentro de poco el haber tanto dinero moviendo en esa zona de Arabia, Qatar, puede llevar a crear un circuito exclusivo solo en esa zona, como ha podido ocurrir en el golf o como ha pasado en el fútbol con la Liga Árabe? Ahí la verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea qué es lo que pueda llegar a pasar. No hay mucho lugar, no hay mucho espacio. Las semanas, hay muchos contratos de torneos al final. Las semanas son las que son. Los torneos son licencias. Mm, Son licencias que tienen esa semana determinada en cada sitio y hay contratos vigentes. Entonces, no sé, te doy un ejemplo tonto, pero no, supongamos, ¿no? El Master 1000 de Madrid, la semana o las 2 semanas del sí, Master 1000 de Madrid están por contrato en esas 2 semanas en Madrid durante X cantidad de años. ¿No? Entonces, para que alguien quiera tener ese torneo, tiene que comprar esa semana, ¿entendés? A los sí, propietarios de esa semana para poder que esas 2 semanas queden libres y hacer otro torneo en esas semanas. Eh, es la verdad es que complicado. no sé si se va a poder hacer un circuito en toda esa zona. Bueno, ahora te quiero hacer, vamos a, bueno, para cambiar un poco, hablar un poquito más sobre la actualidad del tenis. Antes de entrar en ese tema de actualidad y hablar, pues, de las principales raquetas que hay ahora en el mundo, te quería hacer una pregunta. El tenis, obviamente, cuando tú ves un partido de 1980, los 2000 y 2020 ahora, ves una evolución clara. Pero te quería preguntar, ¿cómo ves la evolución desde la época en la que tú pudiste llegar a jugar como profesional o hasta los 20 al día de hoy? ¿Qué crees que es lo que más ha cambiado en el mundo del tenis? Porque, por ejemplo, el otro día se hizo viral un vídeo en el que se veía las pistas de Wimbledon en el año 2000 y la pista de Wimbledon en 2025 y veías la evolución de cómo se gastaba el fondo de pista, pero también se gastaba mucho la zona de la red en Wimbledon y ahora ves que la zona de la red parece que está como si empezase el torneo, en cambio la zona del fondo está que parece tierra en vez de hierba. Entonces, ¿cómo crees que está evolucionando el mundo del tenis en ese sentido? ¿Crees que el juego se juega más a juego de fondo, a aguantar puntos, a puntos más largos o cómo lo ves tú? Lo que pasa es que en esta evolución no podemos separarla entre entre jugadores de fondo más actuales o jugadores de saque y red. La Mm, evolución del tenis es mucho más completa que solamente los que juegan desde atrás o los que juegan haciendo saque y red. Dentro de toda esa evolución pasaron los que hicieron saque y red. mm, ¿No? Primero se jugaba plano, todo eh, plano. con empuñaduras continentales, con raquetas de madera. A partir de ahí se inventó el liftado, empezaron a, Exactamente. a jugar haciéndola rodar mucho más a la bola. Cada evolución, o sea, cada etapa evolutiva del tenis apareció para contrarrestar la que había. Siempre el tenis fue evolucionando de esa manera. Cuando se le pegaba plano, empezaron a liftarla. Para contrarrestar los jugadores que empezaron a liftarla, lo estoy haciendo a Ahora nivel muy sí, sí, general, sí, ¿no? sí, Lo sí. hago a nivel muy, muy, muy general, pero No, para obvio, obvio, sí. contrarrestar, para contrarrestar los jugadores que liftaban, aparecieron los jugadores que hacían saque y red. Para contrarrestar a los jugadores que hicieron saque y red, aparecieron muy buenos restadores. Entonces ya Exactamente. no hubo tantos jugadores de saque y red. Yo creo que ahora estamos en volviendo a vivir una nueva etapa con jugadores como Alcaraz, como Sinner y como otros jugadores que están llegando, donde creo que son más completos.
hay una generación en el medio entre el Big Three y Sí, Alcaraz, Sinner sí, y toda esta nueva sí, generación. Medvedev, Tsitsipas, Rublev, todo ese Bueno, grupo de jugadores, más o Rublev, menos. Medvedev, Kachanov, Zverev, eh, donde yo creo que ahora estos, los Sí, nuevos, digamos, son más completos. sí, Son más, y creo que vamos a volver a ver un tenis un poquito más vistoso, lindo de ver, a otra velocidad de la que se hacía hace 15 años atrás, sí, estoy ¿no? ahí de acuerdo contigo. O sea, ahora volvemos a ver que sacan el saque listado que se había dejado de ver, volvemos a ver dejadas, volvemos a ver que suben mucho más a la red. Fíjate que a mí me gusta poner el ejemplo de Alcaraz. A mí Alcaraz es a día de hoy el que más me gusta, Sí, justamente porque creo que es el más completo de todos a esta velocidad que se está jugando ahora, ¿no? Que mm, es alta, muy alta. sí, sí, sí. Entonces, Alcaraz quizás no tiene el mejor saque del mundo, pero saca bien, Mm, varía muy bien el saque. Con la derecha te la puede jugar rápida para adelante, te la puede jugar rápida para arriba, te la puede jugar angulada, te puede tirar dejadas. Con el revés lo mismo. El otro día tuve la grandísima oportunidad de ver el partido muy cerquita de la pista con Opelka y él sabía muy bien cuándo podía jugar el revés para adelante o cuando no tenía mucho tiempo y lo tenía que jugar con un poquito de altura o no le mm, podía pegar la bola sube y lo tenía que jugar con altura. Tiene un muy buen cortado por tener revés a dos manos. Siempre se sí, dijo que los jugadores que tienen revés a dos manos no tienen tan buen cortado como los jugadores que tienen revés a una. Alcaraz tiene un grandísimo cortado, volea muy bien, tanto derecha como sí, revés, sí, sí, bien, o sea, es muy completo. sí, Si te tiene que tirar ángulos cortos, te los tiras, si la tiene que tirar para arriba, te la tiras, si tiene que jugar rápido para adelante, ¿sabe? Por eso creo que es el más completo. Y eh, eh, por eso ayer un poquito comentábamos en el partido de cine que yo creo que el italiano, que es buenísimo también, sí, va a tener que incorporar porque no le va a terminar alcanzando quizás solamente sí, con salir a jugar. Lo que tiene Sinner es que te puede jugar más rápido de lo que la bola viene, mucho tiempo, mucha cantidad de bolas sí, seguidas. sí. O sea que hay veces que parece que estás jugando con una pared, jugando contra Sinner, porque no hay capacidad de, o sea, da igual el golpe que tú hagas, la forma en la que juegues, que él con su estilo de juego, que si bien, o sea, no lo dices a mal porque se entiende, pero su estilo de juego cerrado que tiene le vale para jugar a todo, casi. Bueno, sí, claro. Y quizás la bola que le termina molestando un poquito es la que el Caraz le consigue Sí, jugarle con un poquito de altura y apertura, que lo hace claro. saltar para arriba, lo hace saltar para arriba y para afuera. Es ahí donde pierde un poquito los apoyos, que son Mm. los más importantes Y, en el tenis. y ahí está Eh, casi el ejemplo de que en este año solo Alcaraz y bueno, Bublik en hierba le han podido ganar. Tal cual. O sea, Sí. es algo bastante, bastante fuerte. Yo, sumado a Alcaraz, lo que has dicho de la nueva camada que viene ahora de jugadores, además de Alcaraz y Sinner, yo también me gusta mucho meter en ese grupo de dos. A mí es una apuesta personal esta mía. A mí, por ejemplo, Jack Draper me parece también un jugador que le veo muy completo, que me gusta mucho ver porque tiene un tenis muy vistoso y que también es un jugador muy completo. Tiene un saque muy bueno, sabe en qué momento usar cada tipo de saque, en la red se mueve muy bien, sabe mover al rival. Entonces también me parece un jugador con un estilo de juego muy completo. O sea, es un jugador que también tiene un tenis muy atractivo. Sí, y es muy intenso también. Sí, Por momentos es difícil seguir el ritmo. Una vez, volviendo un poquito a lo que hablamos al principio, una vez que está todo eso, a mm, partir de lo que te marca la diferencia son las tomas de decisiones, sí, ¿no? En los partidos. Pero sí, Draper también es un jugador muy completo, de hecho le está yendo muy bien este año. sí, 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 está teniendo, yo creo que está siendo, si no, si ya lo fue a finales del año pasado, yo creo que este año está siendo sueño de eclosión con aquel Master 1000 en Indian Wells. Yo creo que Draper junto con Alcaraz y Sinner va a estar ahí arriba y bueno, junto a unos cuantos que vienen también jugando muy buen tenis. Y ahora, sobre todo con esto, te quería hacer una pregunta. Vamos, o sea, ponemos en una situación ejemplo, ya pues, contando con que Novak dentro de un año, 2 años ya lo más seguro que deje de jugar al tenis y que en la cima, salvo alguna lesión, algún problema muy grave, Sinner y Alcaraz se mantenga, ¿crees que puede haber algún jugador que pueda llegar a estar al nivel de ellos dos, de los de la camada que viene ahora de Draper, Shelton, de Minaut, si le podemos meter también ahí? ¿Crees que puede haber algún jugador que llegue a estar a su nivel y competirles? ¿O crees que ellos dos van a ser el próximo Big Three, por así decirlo, del tenis?
No, no sé, es difícil. Lo ideal sería. eh, lo que pasa es que la historia del tenis un poco te muestra que siempre hubo dos o tres que estaban por encima, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, Shelton está jugando muy bien, Draper está jugando muy bien. A mí Rune me gusta, Sí, aunque todavía está irregular. sí, Eh, es la mala baza que tiene Rune, ser irregular, pero es muy bueno tenísticamente hablando. Rune me gusta, Fonseca me gusta Mm, mucho. sí, Eh, eh, Me va a perder alguno de los que están ahora, pero ojalá tengamos, no sé, 5, 6, 7 jugadores que mm, puedan. Al final es lo que hablamos con lo mismo con la evolución del tenis, va a pasar con Sinner y Alcaraz y entre ellos se van a retroalimentar sí, positivamente para ir siendo cada vez mejores. Yo creo que también Djokovic aparece porque hay un Federer y hay un Nadal eh, para mm, poder contratar a ellos dos en su momento, ¿no? Entonces, ojalá que entre estos jugadores que todavía no están teniendo los resultados de Sinner y Alcaraz, ojalá haya 4, 5, 6, muchos, porque vamos a ver un tenis espectacular. Es difícil volver a creer que vaya a haber dos jugadores que ganen 25 Grand Slam cada uno, pero eh, quizás lo que está pudiendo empezar a aparecer es eso, que entre Sinner y Alcaraz se van a repartir muchos Grand Slam, pero ojalá que no, ojalá que haya la cantidad de jugadores por detrás que le hagan frente, que evolucionen y que mejoren sí. para poder ganarles y que los Grand Slam y el circuito no se repartan solamente con dos jugadores. Ya, te entiendo, te entiendo. Yo, ojalá que también, yo creo que sí que puede llegar a haber algún jugador que pueda entrar a pelear con ellos dos. No sé si tanto de tú a tú, como fue la época en la que Federer, Nadal y Djokovic se repartían todo, pero sí que puede haber un par de jugadores que puedan estar ahí cerca y ojalá por el bien del deporte, porque es muy bonito ver gente pelear de arriba. Te iba a hacer ahora otra pregunta. Bueno, esta pregunta te la he querido hacer antes, pero se me ha pasado, así que te la voy a hacer ahora, ya que es algo que a mí considero que es bastante importante, es algo nuevo que se ha innovado hace no mucho en el tenis. Y creo, yo estoy bastante de acuerdo en que ocurra, pero hay mucha gente que no le gusta. Y es que el jugador de tenis, estando en el partido, pueda hablar con su box de entrenadores, preparadores y todo. Yo siempre he defendido que me parece completamente correcto que lo hagan, que se puedan desahogar, que puedan hablar, recibir consejos, hablar con ellos, las sensaciones del partido, todo. ¿A ti te parece bien esta norma o estás en contra de esto? No, es espectacular. Lo que pasa es que lo difícil de eso es que a otros niveles no todos los jugadores pueden viajar con entrenador. Entonces, por eso creo que se ha tardado un poquito y es delicado, pero no tiene no tiene ningún pero, o sea, es espectacular y aparte, primero y principal, se hacía antes, Sí. entre comillas, digamos, ilegalmente, Mm, porque al final el tenis era el único deporte que el entrenador no te puede hablar mientras estás compitiendo, en todos los demás sí te puede hablar. claro. Entonces, no le veo nada malo que te puedan hablar desde tu box. Y después para nosotros, los comentaristas, y para la gente en casa, cuando tenemos la oportunidad de escuchar a los entrenadores, es un placer. Tenemos acceso a algo que es difícil de tener acceso, ¿no? El diálogo entre el entrenador y el jugador o lo que le aporta el entrenador al jugador en los momentos. A partir de ahí, creo que podemos disfrutar mucho más de esto, pero no, sí, sí, a mí me parece muy bien que el entrenador le pueda hablar al jugador. Yo estoy ahí de acuerdo, creo que es algo muy importante. De toda la vida el tenis se ha definido como el deporte en el que el jugador está solo, que tiene que aguantar él solo, pero yo creo que es algo que ayuda mucho, ya no solo al jugador, sino también al box a estar, a sentirse con él dentro del partido, creo que es algo muy importante. Ahora, Tincho, te iba a preguntar algo que se ha visto, bueno, se ha visto, no, se ha comentado, y ayer, por ejemplo, Ruud en rueda de prensa lo habló, que es un poco hablando del US Open ahora, y a mí, sinceramente, me ha hecho gracia, pero entiendo la declaración y las quejas de los jugadores. Y es, según Ruud, al terminar su partido en la rueda de prensa dijo que en el US Open este año, en el recinto, huele mucho a marihuana. Te quería preguntar si tú
que estás por ahí por el recinto, o sea, ¿complementas lo que dice Ruud? ¿Estás de acuerdo o es algo que es mentira? Porque el Ruud se ha quejado mucho de que en los descansos, sobre todo, que hay gente incluso dentro de las pistas fumando marihuana y que esto afecta mucho a los jugadores. La ciudad huele a marihuana bastante, porque acá es ¿Mm? legal. ¿Sí? Eh, mm, Dentro del recinto también huele en algunas zonas, ¿Sí? porque hay un parque, está el complejo está dentro de un parque, Sí, ¿no? sí, 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 Y, y al final es cierto que es muy común acá, es muy, 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 muy muy común normal. que se fume marihuana, sí, está todo el mundo fuera del recinto fumando marihuana. Yo adentro del recinto no vi a nadie fumando marihuana, eh, pero sí, sobre todo las pistas de entrenamiento están pegadas más cerquita Claro, al parque. ahí puede Eh, estar. Adentro del Arturaya, adentro de la Armstrong, o más en el núcleo de lo que es todo el recinto del torneo, Sí, yo no he sentido olor a marihuana. Sí en las pistas de entrenamiento que están pegadas al parque, pero me imagino porque viene de afuera el olor. Pero no sé, no sé si hasta personas, no solamente jugadores, hasta ciertas personas les molesta más el olor que a sí, otras. sí, sí, sí. Eh, pero bueno, ayer Alcaraz entrenó en la pista uno de entrenamiento, que es la más cerquita Al parque. que tiene, que tiene al parque, y yo estaba ahí, y no había olor. No, o en ningún momento se quejaron, tanto Sí, Alcaraz como su equipo de trabajo. Entrenó con Martin Dam ayer, que es otro sí, zurdo americano de la el edad americano. de... y en ningún momento pasó absolutamente nada de eso. Pues habrá que ver porque hay muchos jugadores quejándose, así que a ver lo que pasa. Ahora, Tincho, me acaba de saltar aquí en Zoom que le quedan 5 minutos a la llamada porque las llamadas de Zoom son así. Así que te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. ¿Vale? No tienes que responder en una palabra, o sea, puedes responder como quieras. Son preguntas un poco más, no personales, pero sí de que tú te puedes explayar y lo que tú quieras, abrirte. Voy a empezar con tu tenista favorito en todo el tenis que has visto en toda tu carrera, tu tenista favorito. No tiene que ser ni el mejor ni de los grandes, tu favorito. Eh, Alcaraz, Alcaraz, perfecto. Tu torneo favorito, el ATP de Buenos Aires. y hilando con esto, tu pista central favorita de cualquier torneo. Artur Ashe. La Arturas, yo estoy contigo. Estoy contigo. Yo, la Arturas y la Philippe Chatrier creo que son otro nivel de tenis. Ahora te voy a preguntar, como buen argentino que eres, tu tenista argentino favorito. Navalian. Nalbandián. Yo ahí discrepo, para mí es del Potro, pero porque yo viví la época de esplendor de Juan Martín, así que le tengo mucho cariño. Y personalmente también me gusta mucho Cerundolo, y más después de lo que hizo ayer, Sí. una machada. Ahora, te quiero hacer una predicción de este US Open. ¿Quién crees que va a ser el ganador? En varones, Sí, y en chicas también. es difícil ser objetivo, en esta respuesta, porque igual son más las ganas que uno tiene que otra cosa. Pero bueno, Eso también afecta, eh, pero la teoría indica que entre Alcaraz y Sinner se van a llevar la final. Si tengo que elegir entre uno de los dos, pienso que lo va a ganar Alcaraz. perfecto. Y Y de la... en chicas, cuidado con Swiatek, Sí, pero en chicas igual lo gana Zabalenka otra vez. Sabalenka, perfecto. Mi baza es Coco Gauff. Yo creo que la americana va a ganar en su país, pero oye, también Sabalenka es la número 2 del mundo por algo. Ahora te voy a preguntar, te voy a poner una situación, ¿vale? Te dan a elegir el torneo que tú quieras, el partido que tú quieras, contra el rival que tú quieras y en el momento del día que tú quieras. O sea, tu partido soñado, por así decirlo. ¿Contra quién sería? ¿En qué estadio? ¿En qué torneo en este caso? ¿En qué momento del día? Todo. Puedes elegirlo tú todo. Eh, bueno, lo que pasa es que es, final de Roland Garros contra Rafa, final de Wimbledon contra Roger. Claro, es complicado. Pero cualquiera de las dos sería un hito, ¿eh? Bueno, sí, no podría jugar contra ninguno de los dos, pero sí. Pues bueno, Juan Martín, no tengo nada más que preguntarte. Te agradezco mucho
el haber compartido este rato conmigo, la charla, poder haberte conocido, charlar contigo y nada, desearte lo mejor por Estados Unidos, por Flushing Meadows, que vaya todo bien. Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento hacia ti. Ah, gracias a ti, Alex. Muchas gracias a ti por contactar conmigo, por hacerme esta entrevista y por difundir un poquito este deporte que a tanto nos gusta a todos. Claro que sí, lo seguiremos haciendo. Que vaya todo Muy bien. bien, Juan Martín. Un saludo. Gracias, adiós. Hasta luego.